Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy en nuestro plató tenemos a dos expertos con los que vamos a hablar acerca de la colitis ulcerosa. Ellos son Ana Gutiérrez, ella es jefa de sección de gastroenterología del Hospital General de Alicante y presidenta de GTQ, y Fernando Gomollón, jefe de sección de enfermedad inflamatoria intestinal del Clínico de Zaragoza y profesor titular de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, a abordar lo que es este coloquio sobre la colitis ulcerosa, yo quería, Fernando, que precisamente nos contaras qué es la colitis ulcerosa y a quién afecta. La colitis ulcerosa es una enfermedad, un trastorno, un desequilibrio que hay en el organismo que afecta sobre todo al intestino grueso, a lo que llamamos el colon, o sea, la parte final del intestino, y en la cual hay una inflamación del intestino que no debería ocurrir, una inflamación que no es bien controlada por el organismo y que resulta en síntomas que tienen los pacientes que la sufren, que son básicamente pues tener dolor abdominal o sobre todo diarrea y rectorragia, que decimos los médicos, es echar sangre con las cacas. Y esta enfermedad tiene como característica fundamental que es crónica, es decir, que una vez que la diagnosticamos, hoy en día somos incapaces de curarla y por lo tanto el paciente la habrá a sufrir durante toda su vida, y también como característica esencial que puede afectar también, además del colon, a otros órganos del cuerpo, porque estas enfermedades inmunológicas que tienen raíz inmunológica muchas veces son en parte sistémicas, afectan a otras partes del organismo en muchos pacientes. ¿Y cuál es el perfil del paciente? ¿A quién afecta? Los pacientes que afecta pueden ser de cualquier perfil en la sociedad. Lo que pasa es que, en general, el comienzo de la enfermedad se da más a menudo en población joven, con lo cual es un perfil de paciente que se ve afectado en su vida laboral y también en una edad esencial del desarrollo de la persona. En muchos pacientes la enfermedad empieza en la fase de la vida que es la fase más reproductiva, con lo cual también su calidad de vida se ve afectada específicamente. Y Ana, ¿cuál es la situación en nuestro país? ¿Cuál es su incidencia y prevalencia? Pues la verdad es que tenemos datos generados por nosotros dentro del grupo, dentro de GTQ, un estudio liderado por la doctora Chaparro, una de nuestras investigadoras del Hospital de la Princesa, y que en el año 2017 estudió esto precisamente, cuántos casos nuevos se diagnosticaban a lo largo de ese año, y nos dio cifras de una incidencia de 8 casos por 100.000 habitantes, que se acerca mucho a lo que hemos visto en otros países de Europa. Tradicionalmente la enfermedad inflamatoria es una enfermedad de países desarrollados y no teníamos datos tan fiables como los de este estudio, pero desde luego nos acercamos muchísimo a estas incidencias más de países que veíamos, ¿no?, en el norte de Europa, y de hecho hay otros estudios europeos de países más de nuestra zona, como pueda ser Grecia, Portugal o Italia, que están por debajo de esta incidencia que hemos tenido ahora, que ha arrojado este estudio. Y con respecto a la prevalencia, pues hay datos que indican que estaría entre un 0,5 y un 1%. Hay una campaña precisamente desarrollada desde el seno de la Asociación de Pacientes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en España, desde ACU, que es el 1%. Tuvo un gran éxito el año pasado, coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y este año se repetirá, y la campaña hacía eso, el 1%, o sea que para nada una enfermedad rara, una enfermedad que afecta en estas cifras de las que estamos hablando y que, como podemos ver, nos acercamos mucho a la incidencia que vemos en otros países de Europa. Y Fernando, ¿de qué manera impacta la calidad de vida de los pacientes esta enfermedad? Los pacientes se ven afectados, yo creo que de forma intensa en muchas ocasiones. No quiero ser excesivamente pesimista, porque muchas veces con los tratamientos adecuados conseguimos controlar la situación entre todos, entre los pacientes y nosotros, y se puede alcanzar una situación relativamente buena e incluso casi de normalidad. Pero en muchos pacientes la enfermedad tiene repercusiones no solo en su vida diaria, sino también en su vida laboral, en su vida afectiva, en sus estudios, porque limita mucho las capacidades en algunos momentos y hace en cosas que para alguien que no tiene una colitis ulcerosa es complicado de imaginar. Es una enfermedad con relativamente poca visibilidad, los pacientes no la cuentan, no hablan sobre ella más que a sus seres más cercanos, porque cuesta, da un poquito de vergüenza. Ya habéis visto que cuando hemos hablado de los síntomas, hasta a mí me costaba hablar de ello, porque estamos hablando de cosas relacionadas con
con la deposición en el cáncer de vientre, que siempre da vergüenza hablar, pues en la vida real todavía más. Entonces la calidad de vida se ve afectada, yo creo que en muchos pacientes de una forma bastante seria, bastante importante. Y en este momento, Ana, ¿cómo es su abordaje en nuestro país? Pues los pacientes con colitis ulcerosa, lo primero, cuando llegan a nuestra consulta y les diagnosticamos, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar con ellos este trance de que pasan de un día en el que no tenían un diagnóstico, una enfermedad, tenían síntomas pero no sabían lo que tenían, a explicarles que la enfermedad es crónica y, como decía Fernando, de momento una enfermedad incurable, aunque consigamos con los tratamientos que muchos pacientes normalicen su vida, tengan una calidad de vida normal y puedan llevar la vida que haría cualquier otra persona. Pero solo el impacto de saber que se tiene una enfermedad crónica, esto ya es algo muy importante. Y con respecto ya al manejo más específico de la enfermedad, pues cuando el paciente llega, se diagnostica, normalmente está en una fase aguda, tiene síntomas y nosotros hemos de ser efectivos en hacer un tratamiento que nosotros llamamos de inducción. Es como el momento agudo para recibir tratamientos que les pongan bien de una manera rápida. Pero después existe otra fase de mantenimiento por el hecho que comentaba de que se trata de una enfermedad crónica que los va a acompañar el resto de su vida. Entonces, en esto también hay tratamientos, por ejemplo, que no son aceptables en mantenimiento, como podrían ser los corticoides, antiinflamatorios muy efectivos en la fase aguda, nunca inducción sí, pero nunca en mantenimiento porque llevarían a muchos efectos adversos. Y para esa fase de mantenimiento tenemos diferentes tipos de fármacos que, si quieres, lo podemos abordar luego, hablar un poco de los fármacos que utilizamos, y es muy importante por esto mismo también transmitirle al paciente, además de otras cosas de la esfera, no solo del tratamiento, sino de temas de nutrición que te preguntan siempre, otros aspectos psicológicos que también se pueden ver afectados, también como decía Fernando, todo esto les vamos acompañando en esa educación. Pero con respecto al tratamiento y mantenimiento, la adherencia, convencerles de que es crónica y que si se toma la medicación, las cosas normalmente van a ir mucho mejor, esto también es muy importante.